Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con toda la energía para descubrir juntos un tema que, créanme, está lleno de drama, chismes y... Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, nuestra querida protagonista de tantas series turcas que nos tienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de celos en el concierto. Pero no es un concierto cualquiera, ni unos celos cualesquiera. Estamos hablando de un drama que se desató tras bambalinas, un drama que involucra a esta talentosísima actriz, y que, para ser honestos, es de película. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar todo, absolutamente todo, lo que pasó. Y antes de que empecemos a adentrarnos en esta historia llena de misterio, les recuerdo que si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo noticias, chismes y análisis de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas y más allá. Así que suscríbanse ya. Bueno, ya estamos listos para empezar. ¿Por dónde empezamos con este cuento de celos en el concierto? Pues, para entender bien la situación, tenemos que situarnos en un evento muy específico. Estamos hablando de un concierto de música, un concierto con mucho glamour, con gente famosa, y por supuesto con la presencia de Demet Özdemir. Pero lo que realmente hizo de este evento algo digno de recordar, y de analizar, fue lo que sucedió, después del concierto. Resulta que Demet, aparentemente, no estaba sola en el evento. La acompañaba, o así era la expectativa, su entonces pareja sentimental. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. El concierto, la música, las luces, todo esto puede ser muy romántico, pero también puede ser el caldo de cultivo perfecto para los malentendidos y sí, los celos. Según las fuentes, Demet estaba disfrutando mucho del concierto. Cantando, bailando, pasándoselo en grande. Y en ese ambiente de fiesta y celebración, parece ser que su pareja no estaba tan contento. La razón, al parecer, es que Demet estaba interactuando de manera muy amigable con otras personas presentes en el evento, incluyendo a algunas figuras del espectáculo. Y, ¡zas!, los celos hicieron su aparición estelar. Ahora, no podemos saber con certeza absoluta lo que pasó exactamente en ese momento. Pero los rumores y las fotos que circularon en redes sociales cuentan una historia bastante clara. Imágenes de Demet con una sonrisa radiante compartiendo momentos con otros asistentes, mientras que su pareja parecía, bueno, digamos que no tan animado. El lenguaje corporal, a veces, dice mucho más que 1000 palabras. La situación se complicó aún más cuando, supuestamente, se produjeron algunas discusiones y tensiones después del concierto. Dicen que hubo reproches, reclamos, en definitiva, un drama en toda regla. Y todo esto, por supuesto, filtrándose a los medios y alimentando los rumores. La prensa del corazón, como siempre, ávida de noticias jugosas. Pero, ¿qué fue lo que realmente desencadenó todo este drama? ¿Qué hizo que los celos se apoderaran de la situación? Bueno, aquí es donde las teorías y las especulaciones empiezan a proliferar. Algunos dicen que la pareja de Demet, en ese momento, no estaba acostumbrado a la vida de la actriz, a su exposición pública y a las interacciones que esto conlleva. Otros apuntan a que había inseguridades previas, que tal vez el concierto solo fue la gota que colmó el vaso. Y es que la vida de una celebridad, ya lo sabemos, es muy diferente a la vida de una persona común. Constantemente están rodeados de gente, son el centro de atención, y los rumores y los chismes están a la orden del día. Para algunas personas, esto puede ser difícil de manejar, sobre todo si no están acostumbradas a ello. Lo cierto es que, independientemente de cuál fuera la causa real, el resultado fue que ese concierto, que prometía ser una noche de celebración y diversión, se convirtió en el escenario de un drama. Un drama que, a la larga, tuvo consecuencias en la relación de Demet. Y claro, todo esto nos lleva a reflexionar sobre un tema muy interesante: los celos en las relaciones, especialmente en el contexto del mundo del espectáculo. ¿Cómo lidian las parejas con la fama, la exposición mediática y las constantes tentaciones que pueden surgir? ¿Cómo se mantienen los límites y se preserva la confianza? Son preguntas complejas, sin respuestas fáciles. En el caso de Demet, hemos visto cómo ha manejado su vida amorosa, siempre con elegancia y profesionalismo. Es una mujer fuerte, independiente y con una carrera muy exitosa. Y como hemos aprendido, las experiencias, por dolorosas que sean, nos enseñan y nos hacen crecer.
Lo que sí podemos decir es que este episodio del celos en el concierto nos demuestra que incluso en el mundo del glamour y la fama, los sentimientos y las emociones son muy reales. Los celos, el miedo o la inseguridad son cosas que todos, de una u otra manera, experimentamos. Y las parejas de los famosos, por supuesto, no son inmunes a ello. Y aquí es donde la historia da un giro. Porque, como todos sabemos, después de este episodio y de otras situaciones similares, Demet Özdemir y su pareja en ese momento terminaron separándose. El concierto sin duda fue un punto de inflexión, un momento que marcó un antes y un después en su relación. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que las relaciones, en cualquier contexto, requieren confianza, comunicación y respeto mutuo. Y que a veces los celos pueden ser un veneno que destruye todo lo construido. Así que, recapitulando, tuvimos un concierto glamuroso, una Demet radiante, unos celos inesperados, un drama que se desató tras bambalinas y el final de una relación. Una historia digna de una serie turca, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que es real. Espero que les haya gustado este análisis del celos en el concierto. Me encanta sumergirme en estos chismes y analizarlos con ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que los celos fueron el único motivo de la separación? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme, por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Pero esperen. La historia no termina ahí, mis queridos suscriptores. Como buen detective de las series turcas, me he puesto a investigar más a fondo este celos en el concierto, y he encontrado algunos detalles jugosos que no puedo dejar de compartir con ustedes. Abróchense los cinturones, que esto se pone más interesante. Ya mencionamos que el concierto fue el detonante, pero ¿qué tipo de concierto era? Aquí está la clave. Era un evento musical de alto perfil, con artistas de renombre y un ambiente lleno de energía. Se dice, y esto es solo un rumor, que la propia Demet estaba especialmente emocionada por la ocasión, ya que era fan confesa del artista principal. Esto, por supuesto, añadió un ingrediente extra a la ecuación. Imaginemos la escena: luces brillantes, música a todo volumen, miles de personas disfrutando de la noche y Demet, radiante, bailando y cantando. Y junto a ella, o intentando estarlo, su pareja. Ahora, vamos a profundizar en el personaje del compañero celoso. Según las fuentes, se trataba de una persona que, aunque no pertenecía al mundo del espectáculo, tenía una posición importante en otros ámbitos. Esto, por un lado, le daba cierta estabilidad en su vida, pero por otro, tal vez, le dificultaba entender los códigos y las dinámicas del mundo de la farándula. ¿Qué significa esto? Pues que quizás no estaba acostumbrado a ver a su pareja rodeada de cámaras, fans y colegas de trabajo. Y por supuesto a las constantes interacciones con otras personas, muchas de ellas atractivas y famosas. La vida de una estrella de televisión es un constante show, y eso, señoras y señores, no es para todos. Ahora bien, volvamos al concierto. ¿Qué fue exactamente lo que desató la tormenta? Los rumores apuntan a que Demet, en su entusiasmo, se mostró muy cercana a algunos de los asistentes. Saludos, abrazos, conversaciones animadas. Y aquí es donde la interpretación de la pareja entró en juego. ¿Eran simples muestras de cortesía y amistad? ¿O había algo más? Los celos, como todos sabemos, son un monstruo de 1000 cabezas. Pueden surgir de la inseguridad, del miedo a perder a la persona amada, o simplemente, de una falta de confianza. En este caso, parece que la mezcla de estos ingredientes fue explosiva. Después del concierto, como ya mencionamos, las cosas se pusieron feas. Dicen las malas lenguas que hubo una fuerte discusión en el coche de camino a casa. Gritos, reproches, acusaciones. Un verdadero drama digno de una telenovela.
Y por supuesto, la noticia no tardó en filtrarse a los medios. ¿Y qué hicieron los medios? Lo que mejor saben hacer. Alimentar la historia, sacar conjeturas y especular sobre lo que había pasado. Las fotos de Demet, sonriente y feliz en el concierto, contrastaban con las supuestas caras largas de su pareja. Un festín para los paparazzi. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es simplemente un caso de celos infundados? ¿O hay algo más profundo? Algunos analistas de la farándula turca han sugerido que la incompatibilidad entre Demet y su pareja era más evidente de lo que parecía. La diferencia de estilos de vida, de expectativas e incluso de círculos sociales, pudo haber jugado un papel crucial en el desenlace. Demet, como todos sabemos, es una mujer independiente, talentosa y con una gran ambición profesional. Su vida es frenética, llena de proyectos y compromisos. Su pareja, por otro lado, tal vez, buscaba una relación más tranquila, con menos exposición mediática y más tiempo para la vida privada. La combinación de estos factores, sumada al episodio del concierto, pudo haber sido la gota que colmó el vaso. Los celos, al final, fueron solo el catalizador de un problema más profundo, la falta de sintonía entre dos personas que, a pesar de su cariño mutuo, no lograban entenderse. Y aquí es donde la historia nos deja una importante lección: en las relaciones, la comunicación es fundamental. Hablar abiertamente, expresar las preocupaciones y los miedos, y establecer límites claros es esencial para mantener la armonía. Si no hay comunicación, la desconfianza se instala, y los celos, tarde o temprano, harán su aparición. Pero volvamos a Demet. ¿Cómo reaccionó ella ante todo este drama? Como siempre, con elegancia y profesionalismo. No hizo declaraciones incendiarias ni se dejó llevar por la polémica. Se mantuvo firme en su postura y continuó enfocada en su trabajo. Una verdadera diva. Después de la separación, Demet ha demostrado ser una mujer resiliente, capaz de superar cualquier adversidad. Ha seguido cosechando éxitos en su carrera y ha encontrado la felicidad en otros ámbitos de su vida. Un ejemplo a seguir. Y como era de esperarse, después de este escándalo, surgieron nuevas especulaciones sobre la vida sentimental de Demet. ¿Con quién saldría ahora? ¿Encontraría un nuevo amor? Los medios, por supuesto, no tardaron en encontrarle nuevas parejas potenciales. Pero como siempre, Demet ha sabido mantener su vida privada alejada del ojo público. En conclusión, el celos en el concierto fue un episodio más en la vida de Demet Özdemir, una mujer que, a pesar de su fama y éxito, no es inmune a los problemas y los desafíos de las relaciones sentimentales. Los celos, la desconfianza, la falta de comunicación son problemas que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado. Pero lo más importante es cómo aprendemos de estas experiencias. Demet, sin duda, ha salido fortalecida de esta situación. Ha aprendido a proteger su intimidad, a elegir mejor a sus parejas y, sobre todo, a priorizar su felicidad. Y eso, amigos míos, es lo que realmente importa. Así que, como siempre, los invito a reflexionar sobre esta historia. ¿Qué lecciones podemos extraer? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de los celos? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Me encanta leerlos. Y no se olviden de darle un like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.